Video 25 del Manual de Guerra Espiritual, leído textualmente. En el anterior vídeo hablábamos de los antecedentes bíblicos del ministerio en equipo. Continuamos donde habíamos quedado. Jesús reveló la autoridad espiritual que respaldaba a dos hombres piadosos que estuvieran de acuerdo cuando dijo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19, 20. A los profetas cristianos se les enseña a hablar de dos o tres en cada culto, que los demás juzguen. Finalmente, cuando lleguen los últimos días del testimonio de Dios sobre la tierra, Él levantará a dos testigos, no a uno solo, que hablará su palabra, manifestarán su poder delante de las naciones. Apocalipsis 11, 1. Es obvio que Dios no llama ni envía por general a llaneros solitarios que sean ley para sí mismos. Y esto ciertamente ha demostrado ser así en el ministerio de la guerra espiritual. Siempre llama a los hombres para que trabajen en equipo, aunque en los casos del apóstol Pablo uno sea el líder más destacado del mismo. Hechos 13, 28. Resulta interesante observar a Pablo en su función de líder de grupo. Sin embargo, y sin duda alguna, era el jefe. No obstante, en ciertas crisis, cuando su equipo tuvo que ejercer el liderazgo, lo hizo. Se sometió al consenso del grupo. Hechos 19, 30 al 31. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugares donde había que ir. Tenía que ser sus heraldos para preparar el camino para su llegada. No es de extrañar que se toparan inmediatamente con una guerra espiritual de oposición. Aunque los 70 no eran apóstoles, dicho en las acertadas palabras de Calvino, fueron sus heraldos secundarios. A ellos, y no a los 12, dio Cristo aquella revelación general y autorizada sobre el mundo espiritual. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 18, 19. Esta es la autoridad que Cristo entregó a los 70 enviados. Demonización, responsabilidad y autoridad. La historia de Pat. Este es un testimonio seguramente. Dice así: todos tenemos la autoridad sobre fuerzas del enemigo, prometida por nuestro comandante en jefe en el versículo 19. En su nombre, es decir, en la autoridad, también podemos exclamar: Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 17. Mi hija Caroline vivía en casa y asistía a la universidad. Como era nadadora, pasaba las tardes en la piscina. Allí conoció a un joven que estaba en el equipo de natación de la facultad y un día me habló de él. Papá, dijo, en la facultad he conocido a un chico guapo y simpático que se llama Pat. Está en el equipo de natación. He tratado de hablarle de Cristo, pero dice que es ateo. Sin embargo, es uno de los chicos más rectos que jamás he visto. Nunca maldice. Sus conversaciones siempre irreprochables. Es un perfecto caballero con las chicas. Me gustaría ganarlo para Cristo. ¿Podríamos orar todo por su salvación? Desde luego accedimos la semana pasada y la resistencia espiritual de Pap seguía invariable. Estaba dispuesto a hablar de Dios y de Cristo, pero no tenía ningún interés en ello. Sin embargo, sí estaba interesado en Caroline.
Un día estaba su hija, un día nuestra hija preguntó si podíamos invitarle a ir con nosotros a la iglesia el domingo siguiente y luego a comer a casa. Así tendríamos oportunidad de pasar un rato a solas con él y hablarle acerca de Cristo. Estuvimos de acuerdo. Dios dio la casualidad que aquel domingo tenía que dar la clase al grupo de universidad en esa escuela dominical. Y Pat asistió a ella. Era educado y parecía sentirse a gusto con otro joven estudiante. Después de comer le pregunté si podíamos hablar a solas, o cual accedió con gusto. Hablamos durante casi una hora, pero sin llegar a ninguna parte, aunque escuchaba con atención y era muy cortés. Mantenía su incredulidad en la existencia de un Dios personal. Me gustaría poder creer, como usted y Caroline, doctor Murphy, expresó, pero no puedo. No sé por qué, pero se me es imposible. Todo me resulta muy confuso. Por lo general, no me cuesta reflexionar sobre las cosas, pero cuando se trata de Dios y de Cristo me quedo en blanco. No tiene ningún sentido para mí. Más tarde le dije a Caroline que la mente de Pat era como esa que le habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, comenté, ha cegado el entendimiento hasta el punto que no pueden captar ni siquiera las cosas más elementales referentes a Dios. El hombre, el pecado, Cristo, la salvación. Jamás he tratado con nadie que fuera tan ciego a la verdad espiritual. El Dios de este siglo está haciendo estas cosas. Sé que te gusta, también a mí. Es un joven fino, amable y cortés, pero a menos que su mente y su corazón se abran a Dios, no tiene futuro con él, le dice su padre a su hija. ¿No querrías pasar el resto de tu vida con un ateo? Caroline se mostró de acuerdo, pero decidió seguir testificándole. Me daba cuenta de que se sentía atraída por él, pero confiaba en que, llegado el momento, tomaría la decisión correcta. Un par de meses después, me encontraba en un largo viaje por el extranjero. Al llegar a Grecia había una carta de Caroline esperándome. Fue una bomba. Querido papá, me decía, ha sucedido con Pat las cosas más asombrosas que uno puede imaginar. Después de irse empecé a premiarle acerca de su necesidad de Cristo. Le dije que estaba cansada de sus razones intelectuales para declararse ateo, que yo era tan intelectual como él y sin embargo tenía a Jesús como la persona más real en mi vida. Le expliqué que su problema no era intelectual, sino moral y espiritual, que era un pecador, pero demasiado orgulloso para reconocer y humillarse delante de Dios, confesar sus pecados y elegir su fe en Cristo como Señor y Salvador. Le dije que estaba cegado, confundido y atado por el diablo y que tenía el deber de volverse contra él y creer en Dios. Me había enterado de que Pat procedía de un hogar con muchos problemas. Sus padres se habían separado cuando era un adolescente. Quería mucho a su papá, pero no tenía respeto alguno a su mamá. Vio cómo su familia se desintegraba ante sus ojos. Poco después de la separación, su padre murió repentinamente y aunque repentinamente de un ataque cardíaco, y su madre mintió acerca de la edad de su hijo de solo 17 años, porque aquel entonces le alistó en el ejército para sacarlo de la casa. En el próximo video continuamos con la historia de Pat. Pat me preguntó dónde estaba ese supuesto Dios. En el video número 26 continuaremos narrando la historia y el testimonio de Pat y Caroline, la hija del doctor Murphy. Es importante, mi hermano, no ignorar que nos estamos moviendo en un mundo espiritual que ojo no vio ni oído oyó. Pero cuando Dios revela las cosas y te quita el velo, podrás comprender que no habitamos solo en el planeta Tierra. Cristo te ama.